Este, híjole, bueno, pues voy a tratar de no hacer mucho ruido. Primeramente, pues vamos a darle gracias a Dios y a ponernos en sus manos, para que sea Él el que nos hable esta mañana. Este, y bueno, pues que sea para su gloria y su honra. Em, Señor, te damos gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, en obediencia a ti, Padre, para compartir de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú unjas mis labios, Señor, y que de mis labios salga simplemente tu voluntad y tu palabra, Señor, y que llegue a buena tierra a estos corazones que están aquí, Señor, y que dé fruto a tu tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Pues voy a sacarla. Me la prestó mi esposa. Voy a ponerme la clave. Mi puchurrunguis. 5. Dígame nada más. Ya se me olvidó. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Para poder acabar. Como le voy a decir al pastor Raúl, ya no me quedan orificios en el cinto. Me da, se me cierra el estómago cuando me invita siempre a predicar. No me da hambre. Y no sé si es un plan del pastor o es un plan de Dios. Quiera que baje de peso, ¿va? Pero bueno, la semana pasada el pastor Raúl nos compartió acerca de la vida en Cristo y le tituló Mas ahora en Cristo. Y hablaba de que somos vencedores en Él. Y hablaba también él en la palabra que el Señor nos ha perdonado, que el Señor ya en las cuestiones que nosotros estamos viviendo somos victoriosos y que el Señor nos ha perdonado. Él ha venido a nuestra vida y Él ha venido para perdón de pecados. Y que muchas veces nosotros no aceptamos ese perdón. Pero lo que me llamaba a mí la atención es que ahora en Cristo tenemos esa condición con Él. Y Él llega a nuestra vida y Él llega a nuestro corazón y Él nos alimenta, nos limpia y entonces empezamos una nueva vida. Y entonces yo he traído esto de ahora en Cristo porque ahora en Cristo hay un nuevo caminar. Dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas, que nuevas criaturas somos. Cuando llegamos a Él hay un nuevo nacimiento y entonces empezamos de nuevo y hay una vida nueva en Él. Pero entonces esta vida nueva en Él, ¿cómo es que debemos de caminarla? Y eso es lo que quiero yo compartir el día de hoy acerca de algunos puntos que yo estuve analizando y que quiero compartirles esta mañana acerca de nuestra vida en Cristo. Y vamos al primer pasaje, 2 de Pedro 1, del 3 al 8, y de ahí vamos a empezar con este versículo y vamos a sacar algunos puntos y los vamos a desarrollar. Y es esta nueva vida en Él. ¿Cómo es que el Señor quiere que nosotros la vivamos? Segunda de Pedro 1, del 3 al 8. Y fíjate cómo dice aquí, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, a nuestra vida, es a lo que me refiero, y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, o sea, ya habiendo tenido todo esto que el Señor nos ha regalado, dice, ustedes también, poniendo toda diligencia, o sea, toda atención, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,
a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia, en el 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, en el versículo 15, porque Pablo sigue hablando y dice que él dice, no tengo, o sea, quiero, no la recuerda, pero él está poniendo todo su intención de que nosotros estemos recordando esto siempre. Dice, y ya me voy a ir, y yo voy a procurar a ver quién es el que va a venir a recordárselas. Creo que yo soy uno de ellos esta mañana, ¿verdad? De venir a recordarles todas estas cosas que el Señor puso a Pedro, ¿verdad? En esta carta. Entonces, cuando Dios nos toma, nos va enseñando y nos va ministrando de la manera que empezamos a aprender y a entender cómo es realmente cómo debemos vivir. Es esta vida cristiana. Quiero empezar con este punto. Empezamos aprendiendo a vivirla. Decía Facundo Cabral que él había aprendido tantas cosas mal que lo que necesitaba era una escuela para desaprender. Y esto es precisamente mi testimonio, lo que a mí me pasó. Cuando yo vine a los pies de Cristo, me di cuenta que había muchas cosas que yo había aprendido mal de Dios. Y de hecho tengo un testimonio porque cuando el Señor llegó a mi vida y obviamente derramó de su gracia en mí y todo su amor cayó sobre mí, yo no sabía qué era lo que estaba sintiendo y qué era lo que estaba el Señor creando dentro de mí. Y yo lo primero que hice fue a comprarme un crucifijo, ¿verdad? Porque era lo que yo traía. Entonces, un amuleto, ¿verdad? Era tanto el amor que yo sentía del Señor que yo lo quería tener cerca. ¿Y de qué otra manera que comprarme algo que me lo recordara y que lo tuviera ahí? Y lo colgué en mi carro. Y me decía Glenda, Carlos, ¿qué onda con eso? ¿Qué tiene? Le decía, pues es el Señor. Me decía, Carlos, es que en esta iglesia no. Y yo decía, ¿en esta iglesia no qué? ¿O qué? Entonces, realmente uno de los puntos importantes para poder llevar una vida cristiana es el conocimiento de quién estamos aprendiendo. Y obviamente el Señor pone una responsabilidad en el que está enseñando. Y tenemos tantos maestros, desde pastores o sacerdotes, maestros que nos están enseñando. Y vamos a ver, quiero que veamos a 2 de Pedro 1:2, porque la palabra nos advierte de todo esto, para que nosotros, como dice la palabra, estemos con este conocimiento enteramente preparados, ¿verdad? Entonces, dice la palabra en 2 de Pedro 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, la misma palabra nos advierte en muchos lados, aquí agarré un versículo, de que va a haber falsos, de que hubo falsos maestros y profetas y de que va a seguir habiendo. Y que eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces es bien importante porque una vida cristiana empieza con el conocimiento. Miren, vamos a ver un ejemplo de esto mismo en el Antiguo Testamento, Oseas 4:6. Y aquí el Señor estaba reprendiendo al pueblo de Israel y estaba tanto al pueblo como a los sacerdotes que estaban enseñando, porque todos estaban desviados de la voluntad de Dios, todos estaban haciendo las cosas conforme
a su voluntad personal y no a la voluntad de Dios. Pero ahí en el 6 nos dice, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces es cuando uno empieza a meterse a la palabra de Dios y empieza a entender lo importante que es conocer de Dios, el Señor te va mostrando y empieza a ser un poquito más duro. Empieza a ser un poquito más duro en la manera en que te lo dice. Y ya dice las consecuencias que pueden tener el hecho de que nosotros estemos fuera de la voluntad de Dios, ya como hijos de Dios. Al principio el Señor es bien bueno. El Señor nomás me dijo, hombre, pues quita el crucifijo ese, hombre, pues, ¿verdad? Quítalo. Pero ya, pues ya no confíes en esas cosas. Conforme me fui metiendo la palabra, pues me di cuenta, hombre, destruí todo y lo tiré, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, el mismo Señor nos dice aquí que no podemos poner nuestros ojos y nuestro corazón en nada que no sea Él. De hecho, Él mismo en su palabra nos dice, no te hagas imagen de mí, ni de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nos empieza a dar instrucción. Y diga, Señor, pues perdóname, yo no sabía. Está bueno, nada más ya no la andes regando, por favor. Sí, Señor, está bien. Vamos a ver otro ejemplo en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Porque eso también me pasó a mí cuando recién llegué a Cristo. Dice 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, fíjate, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto exactamente me pasó a mí. Cuando yo llegué a Cristo, a mí no me bastaba el domingo para aprender del Señor. Yo estaba ansioso por querer saber más de Cristo. Cristo se había revelado a mi vida. Fui impactado por Él, entonces yo quería saber más de Él. Entonces empecé a buscar en todos lados. Entonces venía los domingos y luego se me hacía eterno para el otro domingo para venir y me invitaron a unos estudios. Entonces empezaron los estudios también de aquí de la iglesia y pues muy padre hasta ahí. Pero después yo me empecé a meter a internet y empecé a meterme ahí a ver y a revisar. Y la verdad es que, híjole, viene tanta cosa ahí y tanta gente que se ve bien y tanto personas de renombre que pueden ser respetados y lo que ellos dicen, haz de cuenta que como está uno nuevecito, pues todo te lo crees. Y bueno, yo de lo así escuché que Jesús pues es un profeta y todos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Del mismo Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y así, ¿verdad? Pues unos dicen esto y otro. Bueno, pues hay algunos que dicen eso también y lo ponen en internet, pero hay otros, y eso es lo normal, pero hay otros que dicen que Jesús es un alien y que vino de otro planeta y cosas de ese tipo, ¿no? Que si nosotros estamos fuera de la palabra, pues nos comemos todo lo que nos dicen. Por eso es bien importante el conocimiento, como el Señor nos habla ahí en 2 de Pedro, que a esa virtud, a esas buenas acciones le agregamos conocimiento, porque del conocimiento es donde empieza a partir todo. Miren, vamos a Josué 1:8, porque el Señor no solamente pone esta responsabilidad en los maestros, y si bien es cierto la palabra de Dios habla muy duro a los maestros que no están enseñando la sana doctrina, también pone responsabilidad en el oyente, en el alumno, en nosotros. Y ahí en Josué 1:8, miren lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el 9 creo que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Te mando, es un mandato. El Señor nos dice en su palabra que debemos de estar pegados a su palabra, porque tenemos que estar preparados para esta nueva vida en Cristo. Tenemos que estar preparados, tenemos que saber qué es lo que a Dios le agrada, porque si no vamos a andar haciendo pues las locuras de nuestra mente y de nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a ver en Deuteronomio 6, 1 y 2. En el Antiguo Testamento el Señor también ahí nos dice en Deuteronomio, desde que el Señor dio la ley a su pueblo, le dice, no te apartes de ella, ¿verdad? Es muy, 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 muy importante. Y nosotros que ahora somos adheridos a su familia, pues nos dice lo mismo, ¿va? Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Por aquí lo tengo, mira. Esto, la Biblia, la palabra de Dios. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es casi lo mismo lo que está hablando aquí que lo que está hablando en Josué, que leímos hace rato. Y vamos a pasar al 6, del 6 al 9. Dice, y estas palabras, fíjate lo importante que es la palabra, porque de ahí parte todo. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para empezar ahí, el Señor nos dice, tiene que estar sobre tu voluntad, sobre tus acciones. Estas palabras que yo te estoy mandando hoy están sobre tu corazón, por encima de tu voluntad, de tu corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa responsabilidad que el Señor pone en nosotros de guardar su palabra y de compartirla con nuestra familia, con los nuestros. Y llámese nuestros, bueno, pues a todos los que están a nuestro alrededor. Porque dice que la tenemos que tener y que tenemos que cuidarla y que tenemos que estar con ella cuando nos levantamos, cuando comemos, cuando caminamos, cuando nos vamos a acostar. Siempre debemos de estar meditando en la palabra y estar en ella. Y una de las cosas que el pastor Raúl nos ha inculcado siempre es que, hablando precisamente de estos falsos maestros o falsos profetas o inclusive nosotros mismos, porque yo ahorita puedo estar diciendo un montón de cosas y a lo mejor tú me crees, ¿verdad? Pero el pastor siempre nos dice, vea la palabra. Lo que yo haya dicho, vea la palabra, consúltalo, porque a lo mejor me equivoqué, porque a lo mejor dije algo que no era. Y vamos a verlo porque hay un ejemplo en la palabra de esto, es en Hechos 17, 10 y 11. Y es bien importante que todo lo que nosotros veamos, escuchamos o aprendamos de alguien, lo consultemos en la palabra, porque es muy importante que tengamos la palabra en nuestra vida, como la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice ahí, Hechos 17, 10 al 11, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Pablo y Silas estaban en los viajes misioneros y no sé si recuerdan ahí, pues ellos iban de una ciudad a otra ciudad y siempre llegaban primero a las sinagogas de los judíos y compartían ahí, estaban algunos días de reposo y luego ya después se iban con los gentiles y compartían también. Pero fíjate lo que dice acerca de los judíos que estaban en Berea, porque ya había ido a Tesalónica, pero dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos
Y luego fíjate cómo se expresa el Señor aquí de estas personas de Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, el conocer las Escrituras es muy, muy, muy importante. Y es importante que estemos siempre yendo a la base, porque esa es la base. Cuando yo ya dije algo, ya hablé algo, ya pasó por medio de mí y ya tiene algo, ya está contaminado. Entonces es muy importante que vayamos a la base, que vayamos a Jesús, que vayamos a su palabra. Él es la palabra. Vamos a regresar tantito porque una parte es el conocimiento, que el Señor ya nos dice que tengamos cuidado con los maestros, pero también dice la palabra, o sea, no tengo nada en contra de los maestros, ¿verdad? Ni de los pastores, ni nada de eso. No es que esté hablando mal, sino que tengamos nosotros esa solicitud de estar yendo a la palabra siempre. Porque la verdad es que el mismo Pablo nos dice en la palabra que no dejemos de congregarnos, que tenemos que estar nosotros reuniéndonos para conocer más. Y la verdad es que venimos a la iglesia o vamos a los estudios y aprendemos bastante. Aprendemos bastante y nos vamos alimentando de su palabra y cada vez tenemos más conocimiento, entonces podemos ir. Acuérdense que el tema de hoy es la vida cristiana. Entonces, haz de cuenta, con este conocimiento yo puedo empezar a dar pasos más firmes. El sentir que no me voy a equivocar, o que estoy, más bien no que no me voy a equivocar, sino que estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy tratando de hacer la voluntad de Dios porque sé cuál es la voluntad de Dios y de eso se trata. Pero ahora vamos a ver otro punto. Porque cuando la palabra llega a nuestra vida, vamos ahí a 2 de Pedro 1.8, lo habíamos leído hace ratito. Y en 2 de Pedro 1.8 dice que cuando la palabra llega a nuestra vida, no nos deja estar ociosos y sin fruto. Y eso es algo bien padre. No nos deja estar ociosos y sin fruto. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto y vamos a platicar algo de esto. Dice en 2 de Pedro 1.8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, el Señor nos empieza a instruir, nos empieza a alimentar y entonces eso crea un fruto. Y nosotros empezamos ahora a caminar como cristianos, como en Cristo. Ahora sí, no te he preguntado, ¿y tú eres cristiano? Sí, bueno, ahorita más adelante vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué opina Jesús de eso? Pero si nosotros nos llamamos cristianos y si nosotros somos de Cristo, ¿quién ama a Dios? ¿Todos amamos a Dios? Entonces amamos también a Cristo, porque la palabra dice, ¿verdad? Que si amamos al que le envió, también amamos a Cristo, el que fue engendrado por Él. Entonces, si lo amamos, ahorita vamos a ver más adelante, que nosotros debemos andar como Él anduvo. Entonces, eso es un fruto. Entonces, ¿cómo debo yo caminar mi vida ahora ya en Cristo? Nos han dicho muchas veces aquí que a veces venimos aquí a la iglesia los domingos y nos vamos, hombre, sí, este versículo o aquel, o mira lo que aprendí hoy y todo. Pero y luego toda la semana somos el otro yo. Y nosotros debemos de ser el mismo los domingos y toda la semana. Cristo debe de morar en nosotros y debe provocar en nosotros ese caminar, ese querer, ese hacer, su voluntad, ¿verdad? Entonces, vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice ahí la palabra en 2 de Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil, muy útil. La verdad es muy útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, pero tiene un fin. O sea, un para qué. O sea, si la palabra de Dios, Dios la hizo para que fuera nuestro manual, haz de cuenta,
y que nosotros podamos aprender de Él y que ahora que estamos yendo a la palabra nos podemos estar dando cuenta cómo es que Dios quiere que caminemos, es para caminar, ¿no? Entonces tiene un fin, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La acción, las obras, no nos dejará estar ocioso, sino nos mantendrá con fruto. Entonces, esas obras que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante, que debemos de estar haciendo de ahora en adelante, es en base a su palabra, a la palabra de Dios, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de conducirnos allá afuera, que ese es el punto que quiero destacar, porque todos los días somos impactados con situaciones que se nos vienen. Todos los días estamos experimentando cosas que tenemos que tomar una decisión de cómo vamos a reaccionar. Es más, todos los días estamos reaccionando de alguna manera. Y estamos reaccionando como Dios quiere que estemos reaccionando. Yo me lo pregunto a mí mismo, Señor, ¿estoy haciendo las cosas conforme a tu voluntad o conforme a mi voluntad? Entonces, Dios nos prepara para que seamos hijos dignos de Él. Yo a veces pienso que hay muchas cosas que yo hago que el Señor nomás, ¿qué voy a hacer con este? ¿Qué voy a hacer con este muchacho? Conmigo, estoy hablando de mí, ¿verdad? Vamos a Santiago 1, 21 y 22 y estamos hablando de lo mismo. Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos de su palabra, pero que pongamos por obra también su palabra. Y aquí nos dice en Santiago 1, 21 y 22, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué dice el 22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es un engaño del diablo. Es un engaño. Si nosotros estamos leyendo la palabra, pero no la hacemos, hay un engaño ahí, hay algo que no está bien, hay algo que no concuerda. Porque si nosotros estamos recibiendo la palabra, entonces debemos de estar haciendo la palabra. Entonces hay algo que no anda bien ahí, que debemos de corregir. Y fíjate cómo dice en el 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia. ¿Y sabes qué dice todo? ¿Sabes qué significa inmundicia? O busqué en el diccionario, dice gran cantidad de basura y suciedad. Haz de cuenta, toda la basura que nosotros jalamos, de todo lo que nos alimenta el mundo, hablando de todas las doctrinas que te puedas imaginar que hay, de la manera de cómo debemos de conducirnos. Bueno, pues toda esa, dice, desechando toda esa basura que ha llegado a tu vida, dice, y abundancia de malicia, dice, recibe con mansedumbre, o sea, manso, como dice el pastor, menso, no, manso, tranquilo. Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que Dios ha puesto, que es el mismo en nuestro corazón. Recíbela, la cual debe salvar vuestras almas. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Entonces quita todo el mugrero que traes. Vete a la palabra, porque si nosotros llegamos a Cristo, nosotros creemos que esto es verdad. Esto es la verdad. No hay nada más. No es esto más, es esto. Esta es la verdad. Y aquí está la instrucción para nosotros de cómo es que debemos de conducirnos como cristianos. Y entonces, quitar todo lo que nos sirve, aprender del Señor y hacerlo. Vamos a ver, ya vamos a terminar, era un mensaje cortito. Ya nomás faltan 40 minutos. En Mateo el Señor nos habla de este fruto, porque dice que en Pedro decía que no vamos a poder estar ociosos ni sin fruto. Y entonces aquí en Mateo al final del Sermón del Monte, el Señor empieza el Sermón del Monte en el capítulo 5
de Mateo y empieza con las bienaventuranzas y nos empieza a decir, esa es la constitución del reino de Dios. Mateo 5, 6 y 7, y lo podemos leer. El Señor nos da un chorro de instrucciones ahí y nos dice cómo debemos de comportarnos y qué debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer y con quién debemos comportarnos de una manera y de otra manera. Ahí es donde dice, bendecid a vuestros enemigos. Ahí es donde dice eso. Entonces ya te has de imaginar todo lo que dice ahí. Entonces esa es la manera en que el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos. Y al final, en el capítulo 7, el Señor habla de un fruto. Y aquí el fruto lo habla para que nosotros, está hablando de los falsos maestros y falsos profetas. Pero yo quiero que aquí nosotros nos pongamos en esta perspectiva, nosotros como maestros. Porque nosotros también somos maestros. Todo el tiempo, ¿se acuerdan de esa ley de la siembra y la cosecha que también es del Señor? Y que nosotros todo el tiempo estamos tirando semillas porque todo el tiempo estamos mostrando algo. Todo el tiempo estamos aventando algo. Estamos dando un fruto. En ese caso, bueno, la comparación es una semilla, pero estamos dando frutos. Y bueno, un ejemplo de esto es, por ejemplo, nuestros hijos. Nuestros hijos es un reflejo de nuestros actos. Hay una frase que dice, no me digas lo que eres, que tus hechos lo dirán. Nuestros hechos tienen más peso que nuestros dichos. Hay estudios que dicen que hasta, no sé, arriba del 70% nuestros actos que nuestros dichos. Y es impresionante, pero es impactante saber que todo el tiempo nosotros estamos siendo maestros. Y quieren que les diga una cosa, aparte como cristianos estamos siendo bien vigilados. La gente pone el ojo en nosotros. A ver qué va a hacer. Ándale, mira, la situación que se le presentó al cristiano, ¿verdad? A ver qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer. Entonces estamos en el ojo del huracán, pero no debería importarnos eso, porque debería importarnos más lo que el Señor está viendo en nosotros. Realmente nuestro caminar es para hacer su voluntad y eso nos debería de tener satisfechos. No agradar al hombre, sino agradarlo a Él en todo lo que hagamos. Y vamos a ver aquí entonces, hablando de eso, en Mateo 7, 15 al 20, dice, por sus frutos los conoceréis, es el título, ¿verdad? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero aquí es el punto que quiero destacar. Dice el 16, por sus frutos los conoceréis. Entonces vamos a poner nosotros en perspectiva nosotros, ¿sí? Por nuestros frutos es como nos van a conocer o como vamos a ser conocidos, ¿sí? Entonces, Dios sabe, Dios nos conoce. No tenemos nosotros que decir, no, Señor, te amo, Señor. No, estamos aquí en la mañana levantándonos, Señor, te amo, te adoro, Señor. Y el Señor dice, pues si yo te conozco, hombre, si yo conozco las cosas que andas haciendo. Dice en el 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Parece trabalengua, ¿verdad? Pero sí lo entendimos, ¿verdad? Dice, todo árbol que no da buen fruto, aquí va lo que hace el Señor. Dice, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, por nuestros frutos es que somos conocidos. Estamos hablando del caminar cristiano, estamos hablando de nuestra vida ya en Cristo. ¿Cómo es que debo de conducirme? Bueno, pues mis frutos dicen quién soy. No tengo que andar diciendo, no, hombre, yo, sí, yo. No, tenemos que andar diciendo nada. Nuestros actos, lo que andamos haciendo. Esta cuestión de los frutos también Jesús habla cuando dice que estemos pegados a Él, que Él es la vid y que nosotros somos las ramitas. Y ahí es otro ejemplo también, porque dice que si nosotros llevamos fruto, pero el buen fruto, entonces Él nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Pero si no llevamos fruto, entonces dice que Él nos va a cortar y nos va a echar fuera. Porque nosotros ya estamos en Cristo. O sea, lo que quiero también poner aquí
Lo que quiero comentar es que nosotros ya estamos en Cristo, ya el Señor nos ha salvado, Él ha venido a nuestra vida. No estamos hablando de la salvación aquí, el Señor nos ha salvado. Estamos hablando de el conducirnos conforme a la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál va a ser nuestro caminar? No está en juego nuestra salvación, pero ¿qué estamos nosotros haciendo en nuestro caminar? ¿Somos dignos representantes de Cristo? ¿Es reflejado Cristo? ¿En mi vida se ve reflejado Cristo? ¿Yo estoy haciendo lo que Cristo hace? Ese es el punto. Y vamos a Mateo 7:21, ahí abajito dice, sigue diciendo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, ¿tú me llamas Señor? Dice, como que no somos dignos de Él. ¿Tú me llamas Señor? Yo no soy tu Señor. Yo soy Señor del que hace la voluntad de mi Padre. Uy, a mí me pegó bien duro. Estaba preparando el tema y decía, Señor, el Señor, obviamente cuando preparas un tema primero te habla a ti, ¿verdad? Y para poderlo compartir. Pero la verdad es que uno vive cosas en el día a día y tienes que tomar decisiones y es bien difícil. Es bien difícil hacer la voluntad de Dios en muchas ocasiones. Pero pues hay esperanza, ¿no? Hay esperanza porque la misma palabra nos va a mostrar ahorita pues qué es lo que debemos de hacer. Ahí abajo en Mateo 7, 24 al 27 dice, ahí abajito, ahí dice, y está terminando, esto es lo que está él concluyendo, el Señor concluye en todo el sermón del monte. Y aquí concluye y dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Haz de cuenta, y vinieron problemas y luego vinieron situaciones adversas y luego después vinieron insultos y luego después vinieron todo esto y golpearon contra aquella casa. Contra aquella persona golpeó todo esto y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces puede venir lo que venga, pero si nosotros estamos en Cristo, entonces nosotros no vamos a caer. Y ahorita el Señor nos va a decir, nos va a ministrar más, nos va a decir más cosas, qué es lo que tenemos que hacer. Me gusta mucho el versículo paralelo a en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamas? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Digo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te estoy diciendo? El Señor realmente nos muestra en su palabra cómo es que Él quiere que realmente nosotros nos conduzcamos, cómo quiere que nosotros seamos. Y mi intención, no, obviamente, pues no es el regaño, ¿verdad? Pues si yo estoy peor, ¿verdad? Siempre el que está hablando acá es porque Dios tenía esa palabra para él. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros sepamos, que seamos instruidos para entonces tomar una decisión en lo que venga, ¿verdad? Y entonces ya vimos que el conocimiento de la palabra es bien importante y la misma palabra no nos deja estar ociosos ni sin fruto. Pero entonces ese fruto y esas cosas son a la obra, pues a su obra. Mira, vamos a ver Efesios 2:10, porque nos pone manos a la obra. El conocer la palabra de Dios nos pone manos a la obra, porque aparte el Señor nos dice que nosotros debemos de ser activos, no pasivos. Haz a los demás lo que quieras que hagan contigo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice el Señor, si te aman, entonces tú vas a amar. No, tú haz, ve, tómalo. En este caso, el Señor dice, ve y hazlo. Entonces no nos dejará estar ociosos ni sin fruto. Y dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y qué crees? Estas obras ni siquiera son nuestras obras. Porque dice aquí, las cuales, o sea, estas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, todas
las buenas obras que tú puedas imaginar que puedes hacer, Dios ya las había preparado para que tú andes en ellas. Y es la misma voluntad del Señor. Esas obras es hacer el bien, estar haciendo las cosas conforme a su voluntad, y son cosas de Él. Y nosotros simplemente vamos a andar en ellas. Esas cosas ya existen, nada más vamos a estar en ellas. Así como también existen las cosas que no son de Él, que también andamos en ellas, pero no son de Él. Entonces aquí hay que tomar una decisión. En Filipenses 1:21, Pablo nos dice, porque esto es lo que nosotros, es parte de lo que vamos a concluir. O sea, mi vida es Cristo. Dice, es porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Entonces nuestra vida, que Dios dice en su palabra que debemos vivir, es en Cristo. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, dices, vas a hacer algo y dices, ¿qué haría Cristo aquí? ¿Qué haría el Señor? Y te das la reverseada. Ay, se me hace que... El vivir es Cristo, nuestro proceder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a la persona que se nos atraviesa? Que se pasa el rojo o que nos recuerda a nuestra mamacita preciosa. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos qué decisiones vamos a tomar en el negocio, en los trabajos, en lo que estamos viviendo el día a día con nuestros colaboradores, o en la decisión que tenemos que tomar, si es buena o mala? O sea, vamos a entrar a ese negocio que a Dios no le agrada, o sea, ¿qué decisiones vamos a estar tomando en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros vecinos? Una vez me pasó, porque estas situaciones te pasan todos los días, y quieres que te diga una cosa, el Señor nos prueba. Porque a veces pensamos que todo viene del diablo, pero quiero decirte, error, no todo viene del diablo, porque el Señor nos prueba. El Señor quiere ver a ver qué traemos. Y una vez el vecino, ahí donde tiene su casa, ahí donde vivo yo, hay palmas, hay muchas palmas ahí. Y el vecino cortó todas sus palmas y un chorro de basura cayó acá conmigo. Y salí y dije yo, órale. Y dije, se las aviento. Pues a fin son de él, a lo mejor las necesita. A lo mejor necesita su basura. Y nomás volteé así y sentí que el Señor estaba, a ver qué va a hacer. Y estaba el Señor así. Y yo, ay, ¿qué hago? Pues nada, pues a recoger, ¿verdad? Pues a recoger toda la basura y a depositarla de mi lado, de mi casa. Como si hubiera sido mi basura. Pero al final, ese tipo de cosas son las que nos pasan a diario, cosas bien simples. ¿Cómo voy a reaccionar con mi esposa, con mis hijos? ¿De qué manera les voy a hablar? Las situaciones que estamos viviendo, pasando. ¿Qué es lo que Cristo ha depositado en nuestras vidas? Pero lo que quiero decirte también es que el Señor nos sigue ministrando y el Señor nos sigue enseñando. Y el Señor es bueno. Porque el Señor dice, bueno, ok, ya la regaste, ok, no la riegues más, dale, órale, dale. Y allá puros reempujones, ahí nos lleva y ándale, órale, está bien, órale, échale. Entonces, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Así debe de ser para todos nosotros. Para mí el vivir es Cristo y punto. Entonces, realmente una vida piadosa es una vida en Cristo, y esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero pues obviamente decimos, está bien difícil. Eso está bien, bien, bien complicado. Y sí, en efecto, está bien complicado. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, no lo podemos hacer. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y miren, vamos a Gálatas 2:20. Y ahora sí, ya mero vamos a terminar. En Gálatas 2:20, fíjate cómo nos dice el Señor aquí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es de lo que estamos hablando. Dice,
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está resumido lo que estábamos platicando ahorita. Entonces dice, ¿sabes qué? Dice, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Y da una revelación ahí. Estamos muertos. Ya no vivo yo. ¿Y qué hace un muerto? ¿Alguien me puede decir qué hace un muerto? Si a un muerto lo insultas, ¿qué te hace el muerto? Si lo pateas al muerto, no estamos muertos, no vayan a empezar a agarrar así. ¡Estás muerto! No se vayan a ensañar ahí con el esposo o la esposa. Pellizco acá. Pero lo que está queriendo decir el Señor, dice, yo a mi voluntad y a mis cosas estoy muerto. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, dice, lo que ahora vivo en la carne, en mi voluntad, en mis acciones, en mi caminar como cristiano, lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál fe? Pues de que Él es el Hijo de Dios y de que Él es la palabra de Dios. Y que todo lo que viene aquí, que Él dice que yo haga, tiene una promesa de Dios. Y en esa fe es en la fe que camino, que yo sé que si yo obedezco al Señor, el Señor me retribuye. Porque así lo pone Él. Porque esa es su voluntad en la obediencia. Entonces en esa fe que yo tengo de que Él es el Hijo de Dios, va encerrado todo esto, de que yo voy a estar haciendo las cosas sabiendo de que Dios está viendo y que en la obediencia el Señor va a derramar de su bendición. Qué hermoso, ¿no? Qué bonito. Cómo el caminar cristiano, aunque es un deber para el cristiano, pero también tiene sus cosas buenas, todo, ¿verdad? Tiene una retribución del Señor. Entonces necesitamos a Cristo en nuestra vida. Vamos a ver 1 Juan 5, del 1 al 5. Y vamos a ver esa fe que vence al mundo. Esa fe, porque estamos hablando que ahora lo que hago en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios. Y dice aquí en 1 Juan 5, del 1 al 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo, o sea, que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees? Es una pregunta. ¿Tú crees? Bueno, pues entonces eres nacido de Dios. Has nacido de nuevo. Tienes una nueva semilla en ti. El Señor ha venido a morar en ti. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, si tú amas a Dios, lo que platicamos hace rato, ama también al que ha sido engendrado. Amas a Cristo. 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo? Dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y luego dice, y sus mandamientos no son gravosos. Haz de cuenta que está diciendo, si cualquiera los puede hacer. Pues nomás de que te decidas hacerlos. No es tanto problema. Nada más camina en mi voluntad. Porque si dices que me amas, como veíamos también en el otro pasaje, es el que todo aquel que me dice Señor, Señor. No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí que dice, pues es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Arriba en el 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Voy a leer el 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque ahí está encerrado todo. Porque si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tú tienes una nueva vida, tú tienes eternidad para vida, tú has pasado a ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué más podemos esperar o querer en nuestra vida? Y de esa manera es como nosotros podemos someternos al Señor. No hay otra.
No hay otra manera de poder someternos al Señor sino sabiendo que el Señor es verdad. Si no, ¿cómo te sometes a alguien, a algo que es mentira? No tiene sentido. Te sometes a algo que es verdadero y que crees en Él. Todos los días, como decía, somos enfrentados a estas situaciones. Pero nosotros ya hemos crucificado nuestra carne juntamente con Cristo para buenas obras. Entonces vamos a ver Santiago 4:7. Ya vamos a terminar, no se me desesperen. Tengo que cumplir con todo lo que escribí aquí porque si no el pastor Raúl me va a regañar. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En todas esas situaciones, tú sométete a Dios, humíllate ante Dios. Señor, dime qué hacer. Ok, Señor, ya sé lo que tengo que hacer. Lo voy a hacer, me voy a someter a ti. Y hay que resistir al diablo. Hay que resistir esa situación. Yo sé que a lo mejor de entrada, pues no va a ser algo agradable para mí, pero haciendo yo la voluntad de Dios, el diablo y esa cuestión que yo estoy sintiendo va a huir de mí. Va a huir de mí, va a huir de ti. Y la satisfacción de hacer la voluntad de Dios es enorme. Al que venciere, dice en Apocalipsis, al que venciere yo lo haré sentarse aquí conmigo. Es una lucha todo el tiempo, todo el tiempo. Ya no pertenecemos a este mundo, dice la palabra. Ya no pertenecemos a este mundo, ya no somos de este mundo. Pero dice Jesucristo que Él ora por nosotros y dice, Señor, te pido por ellos. Dice, no te pido que los quites del mundo. Y yo decía, ay Señor, ¿por qué no le pides que sí nos quite del mundo? Dice, pero líbralos del mal. Pues es algo que tenemos que vivir y que tenemos que pasar. Pues es la voluntad de Dios. Pero ya no pertenecemos a este mundo. Entonces no te preocupes por las cosas del mundo. No te preocupes. Preocúpate por las cosas del Señor. Poner los ojos en las cosas de Él, como dice la palabra, ahorita lo vamos a leer más adelante. En 2 de Pedro 1, del 5 al 7, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí es donde vamos a regresar a 2 de Pedro 1, porque es algo que tenemos que hacer. El Señor hace todo y después te dice, ahora sí, a partir de aquí, tú tienes que añadir. Y fíjate cómo dice. 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Si tú crees en Cristo y crees en Dios, agrégale buenas acciones. La virtud son buenas acciones. Dice, pero la virtud agrégale conocimiento. Porque si puedes estar haciendo cosas buenas, pero que están fuera de la voluntad de Dios, no sé si me explico, que puedan parecer buenas. Ay, pues es que le quise ayudar, pues es que qué de malo tiene, no creo que Dios no quiera que yo le ayude a robar el banco. O sea, pues ¿qué? ¿Es una ayuda? O a salirse con la suya, ¿verdad? O la que no es suya. El que entendió, entendió. Entonces, a veces hacemos cosas buenas, pero dice, añádele conocimiento. No te vayas a ir como el borras. Añádele conocimiento. A tu virtud añádele conocimiento. Entonces todo parte de la fe. Y todo tiene un seguimiento. Y vamos a seguir leyendo ahí, dice al conocimiento, dominio propio. Ok, Señor, ya sé que tú no quieres que yo contienda, que no haga eso. Entonces no le voy a aventar a mi vecino toda la basura que me echó. Déjame. Dominio propio. Déjame agarrar mis cositas y las pongo en su lugar. Dominio propio, paciencia. ¿La paciencia con quién la tienes? Pues con los demás, ¿no? Entonces estás empezando a caminar a esta vida cristiana y pues va a haber un chorro de golpeteo. Y a esa paciencia tienes que añadirle, perdón, a ese dominio propio tienes que añadirle paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces, en resumen, pásenle muchachos, vamos a terminar ya. En resumen es tener el carácter de Cristo en todo lo que hagamos.
En nuestro caminar en el Señor, nosotros debemos de estarnos preguntando si realmente esto es lo que el Señor quisiera que nosotros hiciéramos. Y por eso es bien importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra, para que todo aquello que vayamos haciendo, lo vayamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Que sepamos, para que sepas. Toda la palabra habla de que nosotros debemos estar pegados a la palabra. Y en toda la palabra hay que nosotros nos despegamos de la palabra. El pueblo de Israel se iba, se les perdió el libro en uno de los pasajes, no lo encontraban, la gente hacía lo que quería. Hay otro pasaje por ahí donde dice, bueno, ya lo encontraste, ahora léeselos y que lo escuchen. Júntalos para que lo escuchen. Entonces es bien importante el conocimiento. Mire, voy a leerles aquí 1 Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si tú y yo decimos que conocemos a Cristo, en esto sabemos si guardamos sus mandamientos. Si tú dices que conoces al Señor, es porque guardas sus mandamientos. Quisiera que nos fuéramos esta mañana pensando y meditando en esta palabra, de decir, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a conducirme de ahora en adelante en las situaciones que se están presentando en mi vida? Y te voy a decir que vamos a perder a lo mejor algunas, pero vamos a ganar muchas. Porque ahora ya sabiendo lo que Dios quiere de nosotros, vamos a poner más diligencia en eso. Vamos a poner más atención. Vamos a decir, Señor, yo sé que tú me estás diciendo que yo me conduzca de esta manera. Dice el 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Cristo anduvo. Quiero terminar leyendo estos versículos en Colosenses porque la verdad es todo el resumen, haz de cuenta, de todo lo que platicamos hoy. Se los voy a leer. Ya estamos a buen tiempo. Quisiera que se los llevaran y que lo pudieran también seguir meditando en ellos en los próximos días, que lo vuelvan a ver, a repasar y ver qué más le pueden sacar o podemos sacarle de ahí. Es Colosenses 3 del 1 al 17. Colosenses 3 del 1 al 17. Y en Efesios también nos habla el Señor bastante. Bueno, toda la palabra del Nuevo Testamento siempre nos están exhortando a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero bueno, en este caso vamos a leer Colosenses 3 del 1 al 17. Dice: si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y mira, todas estas cosas que también nos dice el Señor que debemos de dejar, que es, si lo ves, es lo cotidiano, es lo del día a día: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y ahora dice: y revestidos del nuevo,
del nuevo hombre, del nuevo ahora en Cristo, ¿verdad? Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense cómo habla de conocimiento pleno. Vamos renovando en cuanto al conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay acepción de personas. Si estás en Cristo, debemos de vivir como Él anduvo. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, dándole gloria a Él con nuestros actos. Y todo lo que hacéis, y esta palabra que finaliza aquí el Señor en este pasaje, a mí me ha traído, me pegó cuando la escuché en un martes de varones. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, y todo lo que hagas, ya sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús. Y yo me ponía a pensar, nada más volteando a mi semana previa, ¿no? a mis días anteriores, decía, Señor, si yo todo lo que hubiera dicho o hecho, lo hubiera dicho y hecho, diciendo, en el nombre de Jesús, lo hubiera hecho, híjole, me pegó, porque hay muchas cosas que obviamente pues no hubiera hecho ni dicho. El Señor es bueno, el Señor nos ama y el Señor quiere lo mejor para nosotros, y por eso nos da instrucción en su palabra, en amor. Y en amor creo que hoy el Señor nos viene a decir que hagamos su voluntad. Pero dice el Señor que cómo vamos a hacer su voluntad si no lo conocemos. Entonces, que estemos pegados a su palabra para conocerlo cada día más y más y más, de tal forma que nosotros podamos cada vez parecernos más a Él. Esa es la intención de Él, hasta que lleguemos al supremo llamamiento a estar ahí con Él presentes. Por eso Pablo decía, a mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque voy a estar con Él. No sé, decía Pablo, no sé si quiero estar vivo porque me encanta seguir compartiendo y compartiendo del Señor, pero no sé si quiero estar muerto porque ya quiero estar con Él. O sea, no sé qué es más padre, si estar vivo para seguir hablando de Él y compartiendo de su palabra, o estar muerto para estar en su presencia. Yo te digo, no te apures, algún momento nos va a pasar y vamos a estar con Él. Por lo pronto, hagamos su voluntad. Y yo esta mañana quiero que terminemos pues orando, pidiéndole al Señor que nos ayude. Yo creo que cada uno de nosotros pues podamos tener alguna situación adversa, algo que nos ha estado aquejando, alguna decisión que a lo mejor ya tomamos, o alguna decisión que tenemos que tomar y que a lo mejor la hemos tomado o hemos reaccionado de la manera que Dios no le agrada, y necesitamos de su ayuda. Señor, ayúdame para que yo pueda dar esos pasos confiando en ti de que tú vas a actuar, porque es bien difícil que nosotros demos pasos de humildad, que demos pasos de obediencia, de sometimiento. Es bien difícil, sabiendo qué es lo que vamos a recibir
de la persona o de la situación. Pero si sabemos lo que vamos a recibir del Señor, entonces lo hacemos confiadamente. Entonces, no quisiera dejar pasar este tiempo. Si tú tienes alguna necesidad y quieras que oremos por ti, yo te voy a pedir que te pongas de pie para que las personas, los ministros de oración puedan ir a orar por ti. No tienes que decir qué es, pero si estás teniendo una situación y quieras que oren por ti, para el que el Señor te dé fuerza, te dé sabiduría, te dé inteligencia para que puedas llevar a cabo este paso conforme a la voluntad de Dios, pues vamos a orar. Y si es tu caso, ponte de pie. Ponte de pie. Y estar atentos ahí los ministros de oración para orar por ellos. Decisiones tenemos que tomar todos los días. ¿Y cómo es que Dios quiere que tomemos esas decisiones? ¿Cómo es que Dios quiere que tomemos y que reaccionemos ante los demás? Y si tú tienes esa necesidad, de veras, la palabra nos habla de que oremos unos por otros. No se trata de nosotros, sino de Él en nosotros. Y si tú quieres realmente depositar toda tu confianza para poder hacer la voluntad de Dios, ponte de pie y vamos a orar por ti para que el Señor te ministre y te alimente. Voy a pedirle a los ministros de oración si por favor nos pueden ayudar para orar por las personas, y vamos a dejar un momento de oración. Y si tú estás ahí en tu lugar, ora también. Si no te pusiste de pie, no importa. El Señor conoce tu corazón. El Señor es bueno. Señor, derrama bendición, Señor, derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos, Padre. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor. Yo te pido por todas estas personas, Señor, que están aquí de pie, para que tú obres en su vida, en sus corazones, Señor. Esas decisiones que ellos tienen que tomar, ellos las quieren tomar conforme a tu voluntad, pero sabemos que es difícil, Señor. Pero en ti nada es difícil. Dales esa sabiduría, Señor, esa inteligencia para que ellos puedan dar esos pasos de fe contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los libres de todo mal, de todo plan del enemigo. Líbralos, Señor, porque tú eres poderoso y tú estás sobre todas las cosas, Señor. Y todas las cosas te son atadas a ti, Señor. Yo te pido por todos los que se pusieron de pie aquí, Señor, y los que están sentados, que tienen alguna necesidad, que tú obres, Señor, que derrama bendición, Señor, derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Confiar en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del
te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor, solamente confiamos en ti, solo en ti, Señor. Permite, Señor, que esta palabra quede plantada en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto a tu tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos muchas, muchas gracias, Señor, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues puede tomar su lugar. Gloria a Dios. A Dios sea toda la gloria y la honra.